Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Herodes había mandado arrestar a Juan y lo había encarcelado por instigación de Herodías, esposa de su hermano Felipe, con la que se había casado. Juan le decía a Herodes que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías le tenía rencor y quería darle muerte, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era hombre honrado y santo, lo protegía, hacía muchas cosas aconsejado por él y lo escuchaba con agrado. Llegó la oportunidad cuando para su cumpleaños Herodes ofreció un banquete a sus dignatarios, sus comandantes y a la gente principal de Galilea. Entró la hija de Herodías, bailó y gustó a Herodes y a los convidados. El rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras que te lo daré. Y juró: aunque me pidas la mitad de mi reino, te lo daré. Ella salió y preguntó a su madre: ¿qué le pido? Le respondió: la cabeza de Juan el Bautista. Entró enseguida, se acercó al rey y le pidió: quiero que me des inmediatamente en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y por los convidados no quiso contrariarla. Y despachó inmediatamente a un verdugo con orden de traer la cabeza de Juan. El verdugo fue y lo decapitó en la prisión, trajo en una bandeja la cabeza y se la entregó a la muchacha. Ella se la entregó a su madre. Sus discípulos, al enterarse, fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, una bendición especial en este nuevo día de vida que el Señor nos regala. Hoy, viernes 29 de agosto, celebramos en la iglesia la memoria obligatoria de la muerte de San Juan Bautista y de hecho tomamos la lectura del Evangelio de la fiesta del día que corresponde para hoy y hemos encontrado este pasaje en Marcos capítulo 6, verso 17 hasta el 29, donde relata cómo fue que aconteció la muerte de San Juan Bautista y cómo fue también la causa o el motivo de por qué le quitan la vida a Juan. Pues dice la palabra de Dios el día de hoy que Juan el Bautista primero prepara el camino de la venida del Señor, es lo primero. Juan predica de parte de Dios como profeta que prepara el camino y el corazón del pueblo de Israel para la venida del Mesías y del Salvador. Juan también señala a Jesús en medio ya del pueblo, es decir, Jesús ya está presente y él dice también: es preciso que yo mengüe, disminuya, para que el que viene detrás de mí, al que yo no soy digno de desatarle la correa de las sandalias, crezca. Y ahí es donde inicia. Por eso también dice el Evangelio que una vez que muere Juan, entonces Jesús inicia su ministerio público, es decir, Jesús inicia su misión. Y el Evangelio de hoy ya precisamente habla este problema que traía Juan el Bautista con Herodías, que era esposa de Felipe, hermano de Herodes, y Herodes se la había quitado a su hermano y se había casado con ella. El único pecado que Juan cometía, o más bien el único delito que Juan cometió, no pecado, sino delito que Juan cometió, digamos, para los ojos del rey y especialmente para Herodías, era que él le decía a Herodes: no le está permitido, no es lícito que tú vivas con con la esposa de tu hermano, no te está permitido que tú vivas, porque eso va en contra de la ley, también es un pecado, si así lo queremos ver. En ese tiempo, pues Juan le denuncia todo lo que no está bien a Herodes y Herodías no le gustó eso que escuchó y Herodías era la que tenía odio y resentimiento, claro, también Herodes, porque fácilmente se deja manipular y fácilmente pues él va cediendo a lo que pide la nueva esposa que él tiene. Entonces por eso, al ver que la hija de Herodías danza, baila y él ya pues por los convidados, por la promesa, por el juramento que ha hecho, entonces le promete lo que la muchacha quiera pedir. Y pues mire que ni siquiera la muchacha es la que solicita lo que quiere, sino va directamente a donde su mamá y le dice: ¿qué le pido? No sabía la muchacha qué pedir. Y el trofeo más grande para Herodías, la victoria más grande para Herodías era quitar a aquel que le desenmascaraba su realidad, aquel que le recordaba su realidad, aquel que le decía su pecado, pues no le gustaba que se le dijera y entonces ella ve la oportunidad precisa, oportuna para decir pues la cabeza de Juan el Bautista. Y así lo hace la muchacha, dice que Herodes se entristeció y luego pues mandó al verdugo a la cárcel y lo decapitó por el juramento y por pena a los convidados y por las palabras que él había dicho, pues lo hizo. Fácilmente hubiera podido decir: no, pues es la vida de un ser humano, pero en realidad en ese tiempo no tenía
validez tanto el rescatar y menos a un prisionero, menos a una persona que pues no era agradable para su propia esposa, entre comillas, porque no es la esposa, y por eso termina él dándole gusto pues a los que habían escuchado la promesa y también a la esposa que había aprovechado la oportunidad de quitar de en medio de aquel que le recordaba su realidad, que le recordaba su pecado. Hermanos, hoy, ¿qué podemos decir nosotros de esta fiesta, de esta memoria obligatoria de la muerte de San Juan Bautista? ¿Qué hacemos nosotros cuando alguien nos dice la verdad, cuando nos desenmascaran? ¿Qué hacemos nosotros? Entramos también en ira, en cólera, nos da gusto cuando nos dicen la verdad o cuando alguien nos denuncia, nos dice que estamos haciendo las cosas mal, o cuál es nuestra reacción. ¿Será la misma que sintió Herodías? Deseo de que si es en el trabajo de que lo corran, si, o levantarle una calumnia, un chisme, porque dijo la verdad acerca de mí por lo que estoy haciendo mal. ¿Qué hacemos nosotros? O en la casa, cuando es el esposo, cuando es la esposa, cuando son los hijos, cuando nos dicen la verdad, ¿qué hacemos? ¿Agredimos? ¿Utilizamos lenguaje grosero, ofensivo? ¿Qué hacemos? Porque a veces uno queda diciendo, no, pero es que esa Herodías sí, qué cosa, ¿no? Pero no decimos, ¿y qué pasa en mi vida cuando yo actúo al igual que esta mujer? Que no desaprovecha oportunidad que tenga para cobrar venganza de aquel que le está haciendo recordar que está viviendo una situación que no es la correcta, o que es el pecado, o que es un error de lo que está cometiendo día tras día, y por eso no lo queremos aceptar. Y cuando nos desenmascaran, pues ¿qué hacemos? Buscamos venganza, buscamos cómo quitar de en medio a aquel que nos está recordando lo que no estamos haciendo bien. ¿Qué hacemos nosotros a la hora de cuando alguien nos dice de parte de Dios que debemos cambiar? ¿Nos da gusto? De verdad nos gusta que alguien nos diga las cosas claras, precisas y directas? ¿O más bien nos da mal genio, nos da ira y queremos quitarlo del medio? Esta es la muerte del inocente. Juan el Bautista es inocente, no es culpable. En realidad no ha cometido pecado ni tampoco delito. Entonces, por lo tanto, muere el inocente porque no cae bien en medio de aquella sociedad que está acostumbrándose a vivir en medio del pecado. Igual que hoy en día, no cae bien aquel que denuncia todas esas ideologías, aquel que denuncia todos aquellos estilos de vida que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Y si alguien se pone de parte de Dios y a predicar la verdad, entonces a ese es el que hay que perseguir, a ese es el que hay que atacar, a ese es al que hay que destruir, hay que quitarlo de en medio a como dé lugar, incluso con calumnias y con mentiras y con engaños. ¿Para qué? Para hacerlo parecer culpable y decir nosotros somos los que tenemos la razón y este es el estilo de vida que hoy en día queremos proponer. Y no hay tal, hermanos. Mire esas ideologías, cuánto daño hacen en el entorno. Y si no hay quien las denuncie, si no hay quien diga, que hable de parte de Dios, si no volvemos a los principios, a los valores, al interior de la familia, de la casa, pues siempre se seguirá dando muerte al inocente y se seguirá dándole privilegios al culpable, al responsable de aquellos que hacen leyes para destruir la vida, la dignidad del ser humano, de los hijos de Dios, y para aquellos que están empeñados en destruir el mensaje de la palabra de Dios que debe llegar y calar a nuestros oídos, a nuestro corazón, para que en realidad tengamos la fuerza de cambiar. Si Herodías hubiese aceptado el mensaje, se hubiera arrepentido, hubiera cambiado, pues en realidad favorece la vida del inocente y le hubiera dicho a su hija, pida lo que quiera, que al fin y al cabo usted fue la que agradó al rey. Pero ella aprovechó eso para pedir venganza. Por lo tanto, hermanos, miremos también cómo es nuestra actitud ante aquel que nos pone bien clara la realidad y nos desenmascara de pronto de aquello que no estamos haciendo bien, correcto a los ojos de Dios, y que sabemos nosotros que debemos cambiar. Pidámosle pues al Señor en este nuevo día de vida que Él nos regala, para que nosotros de verdad, pues primero busquemos agradar a Dios en todo, y segundo que defendamos siempre al inocente, aunque nos diga la verdad en la cara, y que nosotros mismos nos sintamos motivados con esa denuncia o con ese reproche que se nos haga, nos sintamos motivados para cambiar y para ganar al hermano y para agradecer a aquel que quiere lo mejor para mi vida, y especialmente la salvación. Que Dios nos bendiga, Dios bendiga a los tuyos, a tu familia, Dios dé el don de la salud a aquellos hermanos nuestros que nos piden que oremos por ellos, a los que han sido intervenidos quirúrgicamente, a los que nos han pedido oración, por todos hermanos, siempre, siempre en las benditas manos de Dios, el médico del cuerpo y del alma, conceda el don de la salud. También oremos por nuestros hermanos que hoy celebran un día más de vida, un año más de vida. Nuestros hermanos que hoy cumplen años, Dios les bendiga. Bendiciones para ustedes en este día
que el Señor les permite celebrar el don de la vida. Feliz cumpleaños. Oremos por aquellos hermanos nuestros que también a través de las redes sociales nos siguen, aquellos que comparten el Evangelio y también de las emisoras, tanto emisoras comunitarias como emisoras que sirven al público en general y llevan y anuncian la palabra de Dios. Dios les bendiga a todos ustedes y a quienes reciben el mensaje de la palabra de Dios, a nuestros hermanos que han descansado en la paz de Cristo, el Señor los reciba en el reino de los cielos. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre nosotros y nos acompañen siempre. Amén. Feliz día para todos. Dios les bendiga.